nosotros, amén, después de estar Alabado doblando sea esquinas y zafacones, alábalo, Aleluya, eso es. aleluya, nos sacó, amén, de lo más profundo y lo más vil y menospreciado, y como siempre he dicho, fui una vez al infierno y no quiero volver para allá, alaba. Eso es. Estamos pues aquí para testificar lo que el Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas, para que usted pueda pues entender las cosas que hace el Dios Todopoderoso para alcanzar una vida, amén, y traerlo a los pies de Cristo, Pastor Iván. Estamos pues esperando que comience, amén, esa transmisión directamente desde Maranata, si no me equivoco, en la 1460 AM, allá en Juncos, Puerto Rico. Amén, conocemos esa área porque estuvimos trabajando mucho tiempo, amén, en una emisora pues allá en Puerto Rico, Radio Clamor a Dios, y estuvimos trabajando por muchos años, amén. Mi nombre es el pastor Ali Burgos y trabajamos mucho con el reverendo Jorge Rasky. Dios nos dio la salida para venir para esta área de Massachusetts. Estamos pues haciendo la voluntad del Señor, y que Dios pues se pueda seguir glorificando en cada uno de nuestras vidas. Y pues vamos a comenzar, pastor, para introducir a través de una oracioncita, pastor. Estamos esperando la señal de Maranata, no la veo ahí en el aire, gloria al nombre del Señor, pero déjeme checar algo rapidito en la computadora. Sígate usted hablando del pastor. Amén. Le pedimos a todos que estén pendientes, que vamos a estar pues llevando este mensaje, esta palabra poderosa, para que usted pueda entender lo que Dios hace, amén, con cada uno de nosotros. Cuando Dios se antoja de alguien, amén, y quiere trabajar con esa persona, Dios hace lo posible para que Él pueda venir a los pies de Cristo. Ya estamos en el aire. Saludo a todas esas personas que están directamente desde Puerto Rico, Juncos, Puerto Rico. Como dije, mi nombre es el pastor Ali Burgos. Vamos a entonar una oración, Pastor Iván. Amén, seguro que sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora, Dios mío, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias te damos. Yo te pido, Padre mío, que uses a tu siervo de una manera especial, Padre amado, y que toda persona que está viendo a través de la línea, Dios mío, del internet, te pedimos, Padre, que les hable, les ministre de una manera especial, que usted reciba la gloria. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Así como estábamos diciendo, amados hermanos, este es el programa Es Necesario que Testifique, del evangelista Ángel Figueroa. Le damos la gloria y le damos toda la honra. Saludamos a Anito, que está allí detrás de los controles, el hombre invisible. Dios te bendiga mucho, Nito. Aquí estamos con mi hermano y mi amigo, gloria al Señor, el pastor Ali Burgos, amado, que va a estar testificando en esta hermosa tarde de dónde Dios lo sacó, qué fue lo que pasó con él, cómo llegó a los caminos del Señor, amados hermanos, porque a través de los testimonios también se predica la palabra del Señor, y la gente tiene que ver que nosotros le servimos a un Dios vivo y real, aleluya, que cuando el hombre dice no hay remedio, Dios dice sí hay remedio. Que cuando dice Dios, el hombre dice que algo no sirve, Dios dice algo yo voy a sacar de ahí porque yo lo voy a poner a funcionar, aleluya. Y así, pastor, yo le pido en este momento que usted pues se deje usar por el Señor, y que usted nos testifique el proceso, qué fue lo que pasó, qué era lo que usted hacía, y el proceso que lo llevó a usted a conocer al Señor. Y yo le voy a entregar a usted el micrófono para que usted pues haga como el Espíritu lo dirija. Amén. Y así nos gozamos. Amén. Dios te bendiga, Pastor Iván. Amén. Gracias. Amén. Le damos gracias a la gerencia de Maranata Radio Ministry por permitirnos estar aquí compartiendo con ellos y estar testificando de lo que Dios, el Todopoderoso, hizo en nuestras vidas. Eso es amén. Dice la Biblia bien claro en Daniel capítulo 4, versículo número 2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aleluya. Y yo sé que Dios ha hecho tantas cosas con cada una de las personas de una manera poderosa. Amén.
como testificamos, Pastor Iván, venimos desde esa área de Río Grande State, amén, Río Grande, Puerto Rico. Nos criamos en Río Grande State a la edad hasta los 10 años. De los 10 años, pues, estuvimos, mi familia es una familia grande, conocida en esa área de Río Grande, Los Castros, amén, y también en esa área de Juncos, amén, y de diferentes áreas en esa área este de Puerto Rico, amén. Nos criamos en esa área de Río Grande State. Luego mi mamá se casó y se fue para Bayamón. Allí en Bayamón estuvimos 5 años viviendo con mi mamá y mi padrastro hasta que ya se fue. Nos fuimos para esa área de Massachusetts, que fue en esta área del pueblo de Massachusetts, Fitchburg, Massachusetts. Ahí empieza mi odisea, amén, como joven, criado, amén, en un lugar que mi mamá era espiritista, Pastor Iván, y ahí criado desde muy jovencito, iba a esos centros de espiritismo y ahí aprendía sobre las cosas del ocultismo. Y mi vida pues estaba bien acostumbrada a estar pidiéndole a todos estos dioses paganos, a estos espíritus inmundos. Y de ahí pues tenía un arraigo a estas cosas de ocultismo. Y verdaderamente pues fue lo que me enseñaron desde niño. Pero ya Dios estaba preparando, estaba canalizando todas las cosas que quería hacer con mi vida. Yo pues mientras iba creciendo, que vine para aquí, este pueblo de Fitchburg, a vivir con mi hermana mayor, que fue la que me crió. Y verdaderamente pues empecé a incursionar en la calle. Amén. Y cuando excursionaba en la calle, pues lo mío era deporte. Lo que me encantaba era la pelota y sobre todo el boxeo. Aquí, pues en este pueblo de Fitchburg, tú tenías que aprender, amén, como se dice, a batirse el cobre, porque uno empieza en las escuelas y cuando uno va nuevo a un lugar, tiene que enfrentarse a todos los obstáculos que hay. Todos estos jóvenes que estaban envueltos en ganga, estaban envueltos en esos problemas. Yo tuve que aprender a defenderme y a pelear. Me acuerdo que por defender a un muchacho yo me busqué un problema bien grande para estar metido, para pelear con una ganga. Yo lo defiendo y él se va para otra escuela y me dejó solo, Iván. No, y que yo me imagino, pastor, que su juventud aquí no fue algo fácil. No fue fácil porque como testificaba en la escuela, pues tuve que darme a respetar y solamente duró un semestre porque antes no se conocía el bullying. Y esto, el bullying, lleva años y años. Lo que pasa es que nadie se había atrevido a ponerle ese nombre, el bullying. Ajá. Pero mientras pues pasaba el tiempo, pues tuve que darme a respetar y todos los días tenía que pelear para, como dicen en Puerto Rico, campar por su respeto. Tuve que enfrentarme, amén, por diferentes rangos, empezando por el más pequeño y subir tan grande hasta pelear con el jefe de la ganga. Pero no fue fácil. Y después de ahí, pues me botaron de la escuela, duré solamente un semestre y ahí fue la perdición de mi vida. ¿Qué fue lo que aconteció después que a usted lo despiden de la escuela de ese semestre, que se salió de la escuela, que lo sacan? De ahí en adelante, cuéntenos cómo fue su vida en todo ese transcurso. Desde que usted dejó la escuela, ¿cómo fue que el dejar la escuela, cómo fue que eso cambió su vida? Bueno, Pastor Iván, cambió mi vida porque verdaderamente estos jóvenes y estas personas, pues que estaba yo buscando, se buscó problemas en la escuela. En el pueblo de Fitchburg todo el mundo se conoce. Entonces, pues yo vivo en un área que se llama Clegon y me crié ahí. Y mira, vivo hoy nuevamente en ese lugar
pero empezaron más los problemas y empezaron pues estas personas pues a acercarse y seguir con los mismos problemas hasta que yo pues pude poner mi nombre, como uno dice, en alto en las peleas, pero por causa de eso me envolví en estar bregando en las cosas de las drogas y todo. Un muchacho que era deportista, boxeaba, pues por darse a respetar, pues tuve que incurrir a esos métodos de estar en la calle y tratando de darse respeto uno en la calle y darse a conocer en ese bajo mundo. Y que me imagino también que en ese transcurso de que usted está contando, pastor, de cómo fue que esto afectó toda su vida y que se envolvió en el trasiego de la droga, ahí empezó a conocer también gente que estaban en el trasiego de la droga también, en el tráfico de la droga, que estaban hasta más profundo que usted, y usted empezó a conocer a esa gente. ¿Y cómo eso cambió su vida? Bueno, cambió mi vida bien tremendo porque yo era el más jovencito del área y empecé a conocer gente mayores que yo y empecé a interactuar. Ahí entraba a los clubs con solamente 17 años y estaba mucha prenda, mucha cosa, pero empecé a conocer gente, amén, como dicen en la calle de línea, gente pues que mandaban y iban, y empecé a interactuar con ellos y a conocer y a empezar a salir para diferentes áreas, y una pues de esas áreas pues que nos encontramos y hicimos una amistad pues bien profunda, que fue con usted mismo, con el servidor, con el pastor Iván, amén, que yo sé que usted ha testificado muchas veces de lo que Dios ha hecho, pero nos envolvimos en una amistad bien, pero bien profunda, y íbamos a diferentes lugares y siempre estábamos envueltos en la área de las drogas. Donde estaba el pastor Iván, estaba este servidor, y íbamos para diferentes lugares, clubs diferentes. Ya había vivido una vida demasiado aprisa, una vida demasiado pues bien dura. Unos jovencitos conociendo esas trayectorias, unos jóvenes conociendo todas estas personas que verdaderamente pues estaban en esa buscando algo para quitarse todos esos problemas que habían en su vida, Pastor Iván. Usted tenía problemas, y para usted poder bregar, olvidarse de los problemas, porque por un pequeño tiempo usted empezó entonces también a estar usando droga. Es así, Iván, porque verdaderamente tú criarte como jovencito y no tener a tu madre a tu lado, no tener a tu padre a tu lado, pues conlleva, tú me entiendes, cosas difíciles, y empezar uno a experimentar en la calle, en la droga. Yo no usaba, pero cuando ya uno pues tocó, amén, que empieza uno a estar trabajando con esto de las drogas, se abren unas puertas bien infernales, unas puertas que si usted no le pone el límite, te pueden destruir por completo. Y se abrieron unas puertas que uno, como yo decía, yo no aparentaba que yo me metía a droga, porque siempre estaba bien acicalado, bien vestido, mucha prenda, esto para aquí, para allá, siempre una persona normal, y mucha gente no sabía si, pero empecé yo pues a interactuar en estar usando las drogas, y yo me acuerdo que hay personas que le ofrecen a uno y uno dice que no, pero llega un momento dado, la curiosidad dice que mató al gato, y esa curiosidad fue tan y tan profunda que empecé a interactuar, que ya no había límite, Pastor Iván, ya no había límite, porque me envolví. Y era ya era jueves, viernes, sábado y domingo estar envuelto en esa área, y verdaderamente pues va destruyendo a uno poco a poco. Pastor, cuéntenos a nosotros si esto desde que usted empezó a envolverse en el uso de droga, en el trasiego de la droga, en el tráfico de droga, si esto afectó su vida personal, su vida con su familia, la intimidad con su familia, si esto puso un obstáculo
entre usted, si tiene una novia o su compañera, si esto, el estar envuelto en las drogas, si esto le perjudicó a usted. Los primeros años pues era cookies and cream, como uno dice, todo estaba chévere, todo estaba bien, pero cuando ya uno se estaba compenetrando, amén, a conocer y ver mucho dinero, a ver de esto, perdí pues a un hijo que no lo pude criar, amén, que no estuve porque la mamá no quiso estar pues en esa área con nosotros, pues entonces empecé a interactuar con otra familia y poco a poco, amén, por causa de estar en los bailes, estar envuelto vendiendo drogas, perdí completamente la familia, Pastor Iván. Cuando llega, ya pasando para pasar, parafraseando, dándole rapidito, llegó un momento dado que después que tener bastantes cosas y tener cosas que había adquirido, llegó un momento dado que lo perdí todo. Perdí familia, perdí hija, que no la pude criar y así sucesivamente. Caí en un estado de depresión y me veía yo metido en un apartamento solo, sin nada. Cuéntenos bien. Después de estar en esa área, porque solamente pues yo lo que usaba era como dicen en esto, la cocaína, y estuve bien envuelto en esa área. Estaba yo pues en un estado usando de mucho. Cuando llegué al estado de cocinarla, De hacer el crack, como decimos hacer nosotros. el crack, ahí fue la perdición de mi vida. Porque ahí solo en ese cuarto interactuando con ese demonio, amén, de alto rango, que es el demonio de la droga, verdaderamente uno va perdiendo, amén, el pudor, perdiendo el respeto que te tenían muchas personas, y mientras estaba encerrado en ese cuarto, amén, que nadie sabía de mí por un año, fui perdiendo la familia. Y me acuerdo cuando, Pastor Iván, que lo perdí todo, llegué a un momento dado de que Te adora mi alma, Jesús. estaba pues tratando de reconciliarme con la mamá de mi nena. Una vez tuve una discusión y como estaba preparando, estuve toda la noche metiéndome la droga esa. Y cuando me fui, que tuve una discusión con ella, me fui a las 6 de la mañana, que me acuesto, Pastor Iván, me meto las pastillas del psiquiatra porque tenía una depresión crónica. A las 6 de la mañana, Te adoraba, ya a las Jesús. 7 están bebiendo café con la señora que me dio alojamiento en ese lugar, en la casa, que era Norma Burgos, amén, que siempre me predicaba y siempre me decía, amén, que Dios quería hacer algo conmigo. Siempre estaban orando por mí, amén. Al caer yo a un estado de, como dije, de depresión, caí en un manicomio, caí en el hospital de Gardner, en el Henry Hable. Allí estuve como 3 semanas y verdaderamente el que dice que está loco y ver todas esas personas que estaban de verdaderamente demente, y tú vivir ahí en ese lugar y ver esas personas con esa enfermedad de demencia tan y tan grande, uno decía, wow, ¿qué es esto? Le da a este loco una loquera conmigo, yo no sé qué va a pasar aquí. Y yo me acuerdo que iban 3 personas a visitarme, Norma, y no se me olvida, hermana Norma Justa, y otra hermana, Bendito sea amén, Jesús. que hoy está pastoreando por América, por Carolina del Sur. Y yo me acuerdo que ellas entraron vestidas de negro a llevarme una palabra, Pastor Iván. Ya Dios estaba preparando, amén, el camino, porque ya la semilla, y yo siempre decía, Pastor Iván, que no es que yo no me reconciliaba con el Señor, porque no es lo mismo conocerlo y que conocerlo y apartarse, que cuando llegue a ser mi tiempo,
yo me iba a reconciliar. Como muchos decían, no, no estoy preparado para eso. Es correcto. Pero yo lo decía, y yo me acuerdo un culto cuando yo estaba viviendo en Lower, que me había mudado para Lower, que pasamos nosotros después que pasamos lo que pasamos en Worcester, Pastor Iván, ¿se acuerda? Sí. Yo me fui para Lower y estuve un tiempo viviendo en Lower, y yo me acuerdo que la iglesia del pastor Carrasquillo y un grupo de hermanos fueron para esa área de Lower con un evangelista, no sé si era hondureño o guatemalteco, no sé. Y yo me acuerdo que mientras estaba predicando, ese hombre yo llora y llora y llora y llora y llorando y llorando. Y cuando ese hombre hizo el llamado, el primero que estaba al frente era yo. Y yo me acuerdo estas palabras. Ese hombre me dijo: varón, yo voy a orar por ti, pero no te conviertas ahora. Alabado sea Jesús. Y yo no entendía, yo tenía mi corazón para... Ya estaba yo estaba listo ya. Pero él me dijo: no te conviertas ahora, porque te vas a salir y va a llegar un momento que tú te vas a rendir a los pies de Cristo por completo y le vas a servir toda la vida. Vas a pasar por ciertos procesos bien fuertes. Y entonces ahí es que tú vas a aceptar a Jesucristo. Estoy pensando aquí, pastor, mientras usted está hablando, y desde que usted empezó a hablar de su testimonio, me llama la atención de que cuando usted empezó a hablar de que pues usted, de dónde se empezó a criar, se crió su niñez en Puerto Rico, y todo el proceso de que era un muchachito que le gustaba el deporte, y cómo es que toda su vida va cambiando poco a poco. Del deporte, ya un muchacho que le gustaba el deporte, ya empezó a conocer gente en la calle, de empezar gente a conocer en la calle, empezó a andar con ellos, a envolverse con ellos, y todo, estoy analizando, pastores, que esto nos lleva a que de un ambiente positivo va cambiando cada día algo negativo y negativo y negativo. Usted no lo estaba viendo. Y estoy analizando ahí de ese muchachito que le encantaba el deporte, todos los cambios que está llevando, hasta llegar el momento que empezó a estar usando droga, y entonces a seguir conociendo. Ya usted ya está testificando de que ya usted entró a un hospital psiquiátrico. Ya las cosas no son las mismas cuando empezó. Síganos contando cómo todo esto va cambiando en toda su vida. Bueno, va cambiando de una manera paulatinamente, poco a poco. Hay veces que uno no entiende. Ya había una palabra sobre mí, pero estoy hablando una palabra diabólica. Porque digo una palabra diabólica, yo era el que iba a seguir la rienda de mi mamá. En el término del espiritismo, los cuadros y todas esas cosas, ya yo había hecho toda esa faceta, me habían hecho baños, los collares, muchas cosas que ya estaban ya programadas, me iban a echar los sándwiches, toda esa basura del mismo infierno, amén, ya me tenía atado, y verdaderamente pues, al yo alejarme y venir para acá, pues se atrasó los planes que ya pues mi madre tenía. Amén. Y fue pues por un término, por mi bien, porque ya había tenido problemas con mi padrastro. Pero como te iba testificando, Pastor Iván, llegó un momento dado que el hombre no puede más. Uno se cansa. Pero va pasando. Este varón me dice: no te conviertas, porque tú vas a pasar ciertas áreas, pero eso me choca. Todo predicador se para y mira, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Y yo decía, llorando con mis lágrimas ahí, sin abochornarme, porque entra el pudor de hombre, de macho, el ego. Wow, no, yo estaba llorando como un nene chiquito, y yo estaba viendo cómo Dios quería transformar mi vida. Yo decía, ya me rindo,
Pero ese hombre me dice, no te conviertas porque a la vez que te conviertas te vas a apartar. Espera, vas a pasar ciertos acontecimientos y ahí tú le vas a aceptar a Jesucristo. Iván, pasé ciertos años que iba creciendo, 17, 18, 19, 20 años. A los 20 años pues ya estaba demasiado en la calle. Como te dije, me encontraba yo en un apartamento solo y yo me acuerdo que yo estaba metido en el baño y cuando estaba prendiendo la porquería esa, yo me miro y asomo la cabeza por un área del baño y miro hacia afuera y veo a mi nena acostada en un matre. Y yo me le quedo mirando y ella durmiendo. Y yo dije, no, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Pero cuando tú dices que tú quieres cambiar, el infierno se levanta. Los demonios se levantan. Eso es amén. Porque cuando tú estás deseando cambiar tu vida por completo, amén, hay algo que se pone en el medio para que tú no puedas caminar y llegar a donde tú quieres el cambio. Y yo veía, amén, cómo yo pedía auxilio. Mi alma estaba pidiendo auxilio. Como siempre hay personas que están pidiendo auxilio, que están en el camino de la droga, que están pasando, están pidiendo ayuda. Ellos no lo dicen por su boca, pero sus ojos, amén, su alma está diciendo, ayúdenme, necesito a alguien que me ayude a levantarme, necesito a alguien que me ayude a salir de la condición que estoy. Necesito a alguien que me dé la mano para que yo pueda salir de esta área. Y hay veces que se la negamos, Pastor Iván. Eso es amén. Hay veces que le pasamos por el lado. Hay veces que nos olvidamos. Hay veces que nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, Pastor Iván. Y yo pasando por ese momento y yo llegando, pues ya lo último, ya yo estaba cansado con una depresión crónica, certificado por los médicos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la casa de la mamá de mi cuñado, amén, en casa de esa señora Norma, amén, que murió en Cristo Jesús y hasta allá arriba en el cielo, me acuerdo que yo llegué después de la discusión que tuve con la mamá de mi nena, que entro y me acuesto a las 7 de la mañana. Dicen ellos que ellos empezaban a escuchar como unos gemidos, unos ronquidos. Y mientras pasaba eso, la perrita que ella tenía se le trepaba encima, se trepaba encima de la cama. Volví y salía y mientras ellos bebían café, escuchaban esos ronquidos, como si hubiera una pelea en ese cuarto. Y eran los ronquidos míos, Pastor Iván. Pero eran unos ronquidos de que ya me estaba yendo. Ajá. Y es tremendo porque mientras yo estaba atravesando ese momento tan y tan difícil, Pastor Iván, que ahí empezó la odisea en mi vida. Entran en el escenario, en esa batalla, entra en el escenario de que yo estoy caminando por un túnel oscuro y caliente. Y cuando voy caminando por ese túnel oscuro y caliente, yo siento gente gritando. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Pero al final estoy viendo una puerta resplandeciente, Pastor Iván. Unas puertas resplandecientes que uno decía, wow, pero ¿qué es esto? Mira qué puerta tan resplandeciente. Y cuando voy llegando a la puerta para agarrar el pestillo y abrirla, vino una mano gigantesca y me trajo para atrás, Pastor Iván. Y yo empecé a gritar, denme agua, denme agua, denme agua.
me pasan agua por mi boca y caigo 51 horas en coma, Iván. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado? Que supuestamente uno de las amistades mías, socios, que se pasaban conmigo, me había echado así batería en la droga. Eso fue uno mismo de los que se pasaba con usted, compartiendo, que supuestamente era su amigo, fue el que le hizo este daño. Me hizo ese daño, me echó ácido de batería en la droga. Oigan bien eso. Para sacarme del medio, se me paralizó el hígado se parecía un colador de una tienda acá en Massachusetts que le dicen Dimula, los coladores esos, y me dio un paro al corazón y estaba yo pues todo el mundo preparándose para despedir. Para ir a la funeraria. A la funeraria. Le habían dado ya el mensaje a mi mamá para que ya yo me enterraran y yo no me podía levantar de ese. Y de ahí salió, de ese estado de coma, salió. ¿Y qué fue? Después que usted salió de ahí, ¿cómo fue su vida? Bueno, todo empezó paulatinamente porque después que yo salí de ahí, yo no conocía quién era Jesucristo. Estuve como 2 años, 1 año y pico limpio. Volví a lo mismo. Decayó. Y entonces te caí peor. Hasta que yo dije, ya yo no puedo más. Y me fui para un programa en el pueblo de Lawrence que se llamaba Monte Sinaí. Y de ahí yo dije, bueno, esta es mi última oportunidad en mi vida. Yo la voy a aprovechar. Me acuerdo cuando entro por las puertas de ese programa, cogí la caja de cigarrillos, la rompí y dije, Jesús. Porque no solamente era la cocaína, era cocaína, después crack y después entonces toda esa junta para bajar la nota con la heroína. Que verdaderamente hay que darle eso usted y tenga. Ya vas empezando, como decimos nosotros, en pequeñas ligas y vas subiendo hasta llegar a la heroína, que ahí, mi hermano, eso es grandes ligas, como uno dice. Eso llegó a mi vida y verdaderamente me destruyó por completo. Me destruyó porque te destruye el ego, te destruye la moral, te destruye, amén, la gente pues que te tienen en autoestima, amén, empiezan a perder la confianza. Yo me acuerdo cuando yo le decía a mi hermana para quedarme en mi casa y ella me decía, sí te puedes quedar, pero ya tú sabes que a las 6 de la mañana te tienes que ir porque nos vamos todos a trabajar. Wow. En otras palabras, que no había confianza en usted con su hermana. Por la condición que se encontraba. Creían que yo le iba a robar las cosas de su casa. Y eso fue una de las cosas que tuvo que cambiar mi vida por completo. Tuve que decir, espérate, Dios mío, tú tienes que cambiar esta área de mí porque ya estas personas que dependían antes de mí y estaban chéveres, cuando había party, está todo chévere, estaba allí contento, feliz, vamos. Pero después cuando uno llega a caer en la condición que cayó, todo fue diferente, Pastor Iván. ¿Y cómo fue que, cuéntenos cómo fue el transcurso de usted, cómo llegó a conocer al Señor? ¿Cómo fue ese momento o el preparamiento o yo diría esa recta de usted llegar para ir a conocer al Señor? ¿Cómo fue que Dios empezó a bregar con usted? Pues bueno, Pastor Iván, como le dije, había caído yo en la condición que había caído y empezó pues mi hermana pues, métete a un programa cristiano, porque hay veces que la gente que no le sirve a Dios quieren ver el bien de los demás y le dicen, métete a la iglesia. Pero ellos no se meten a la iglesia. Alaba. Aleluya. Qué fácil es, ¿eh? Como yo digo, qué mamey.
Se le hacía más fácil a las personas, pues, mira, métete a la iglesia, va de esto. Pues llegó un momento dado que yo necesitaba un cambio. Yo necesitaba probar algo diferente. Yo necesitaba decir, pues, que tenía que servirle al Señor para cambiar. Y dije, déjame probar. Déjame ver el cambio. Déjame ver qué es lo que Dios tiene para con mi vida. Y como dije, entré al programa cristiano y cuando entré estuve alrededor, Pastor Iván, de solamente un mes en el programa cristiano. De ahí salí. Yo me acuerdo que los pastores Angelí, que eran staff, y Arnaldo, Ramón, diferentes, Frank Campos, me decía, varón, tú no estás ready, no te vayas, tú no estás ready. Mira, que tú no te vayas, yo sé que yo voy a seguir hacia adelante. Y me acuerdo que en ese mes, pues, yo le hice unas cartas, yo no escribía, pero le hice unas cartas violentas a mi hermana, que ella decía que todavía la tiene, decía, wow, una carta que parecía un poeta. Y me acuerdo que salí del programa después de un mes. Ellos creían, todos los muchachos creían que yo me iba a apartar. Y yo dije, no, yo conocí algo diferente. Amén. Allí me instruyeron, me enseñaron a orar, me enseñaron a ayunar. Y dije, pues esto que yo estoy aprendiendo, yo lo voy a hacer allá afuera. Y ustedes me van a ver algún día y ustedes me van a decir. Así mismo, Pastor Iván, salí. Estuve un mes solamente en ese programa. Y de ahí estuve en mis altas y mis bajas, pero seguí perseverando. Y después que usted salió del programa, la gente creía en usted. Después que usted salió del programa, que supieron, Ali se convirtió al evangelio o al cristianismo. La gente pudieron confiar en usted al principio de su convención a Cristo. Bueno, Pastor Iván, tuvo unos percances, o muchos percances. Bueno, muchos percances, porque me decían que lo que iba a durar era un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. A los 6 meses se va. Y de ese tiempo, yo me acuerdo, 1996, octubre 21, caí muerto 3 horas y 51 horas en coma. En el enero 17 del 97 acepté a Jesucristo y llevo 24 o 23 años sirviéndole al Señor. Y verdaderamente no se me ha hecho fácil. Muchos me dieron días, semanas, muchos no creían en mí. Y cuando me casé, muchos decían que era un lobo que se iba a llevar enredado a la sierva, a mi esposa. Ajá. Otros decían, pero no, Dios me dio una familia hermosa y llevamos 20 años. 20 años mi esposa y este servidor, y llevamos 12 años pastoreando, Pastor Iván. En todo este proceso vemos bien claro, amados hermanos, de cómo fue la niñez del pastor, de cómo fue cambiando su niñez, su juventud, todo lo que pasó el pastor a través del trasiego de droga, del tráfico de droga, de estar usando droga, amados hermanos. Vemos lo que lo llevó a él a estar en un hospital psiquiátrico, a estar en un hospital, amados hermanos, donde estuvo muchísimas horas internado, donde la familia pensaba que ya su hijo, sus padres pensaban que su hijo ya no iba a poder vivir nuevamente, ya lo hacían como muerto. Pero vemos que cuando Dios tiene unos planes, pastor, con una persona, cuando el hombre dice que no hay remedio, Dios dice que hay remedio. Y entonces ahí vemos bien claro de cómo es que Dios brega con él, y estar bregando con él, vemos de cómo Dios va canalizando su vida, de que lo lleva a que conozca, lo que lo lleva a que lo preparen en la oración, de que lo llevan que le den el 911, como decimos nosotros, pastor, que lo instruya, le den los primeros auxilios. Y después vemos cómo Dios va bregando, canalizando, le pone en su camino una mujer, una sierva del Señor, amado hermano, para que lo ayude.
Y después de todo eso, Dios lo llevó a ser evangelista. Así fue, pastor. Amén. Estuvimos de evangelista, estuvimos 5 años aquí perseverando en la iglesia Pentecostal Refugio Eterno, que pastoreaba el pastor José Carrasquillo. Estuvimos ahí, empezamos desde abajo, limpiando toilet, limpiando baño, limpiando todo. Amén, haciendo cosas. El pastor Domingo fue mi maestro. Ay, santo sea amén, Dios. se tuvo que romper la cabeza, tenía que venir preparado como maestro para poder ser traer las preguntas que yo preguntaba, porque yo era La bien respuesta. Sí, la respuesta, yo era bien preguntón y poco a poco pues Dios empezó a trabajar conmigo hasta que en el 2001 Dios me dio la salida para Puerto Rico. Allá pues mi mamá cayó enferma con esta enfermedad que verdaderamente pues está haciendo tantos estragos, que es el cáncer. Y verdaderamente pues fui allí al lugar de donde me criaba cuando niño, y ahí empezó mi odisea otra vez, Pastor Iván. Porque llegar a un lugar a Puerto Rico que yo no conocía, después de tantos años y más cristiano, yo llego a casa de mi mamá, que mi mamá no le servía a Dios y tenía sus altares. Pastor Iván, estuve cuando piso la isla del Cordero, empieza mi odisea. Cuando llego a casa de mi mamá, estuve 24 días sin dormir. Dormía Poquito. dormía a las 10 de la mañana, porque los demonios empezaban a manifestarse, a estar molestando. Yo veía cuando mi mamá salía a hacer sus cosas espiritualmente, se montaba, como decían, en la escoba y salía. Empezaban los demonios a estar perturbando. Me llegó a perturbar el ángel de la muerte, que me decía: lo que tú viniste a hacer aquí, yo no te lo voy a permitir. Varón, tener esa, no es lo mismo decir el mundo espiritual, que si esto y lo otro, cuando tú te adentras y empiezas a conocer verdaderamente el mundo espiritual, Pastor Iván. Y yo no conocía las iglesias en Puerto Rico, no conocía a nadie. Empecé a interactuar, a conocer evangelistas, amén, poco a poco, mientras iba, hasta después de un año que Dios me abrió la puerta, estudiar pues la radio y la televisión cristiana, que me abrió las puertas en un ministerio poderoso conocido allí en Puerto Rico como el Ministerio de Clamor a Dios, con el reverendo Jorge Rasky. Dios me abrió las puertas, ahí empecé a conocer evangelistas, hombres de Dios que para ese tiempo Dios lo estaba usando. Evangelista Wilson Oquendo, evangelista Benicio Molina, el reverendo Jorge Rasky, todas estas personas, amén, Giovanni Villalongo, José, amén, todos estos hombres de Dios, pues que uno iba conociendo y uno iba aprendiendo y mirando. El pastor José Juan Cabezudo, todas estas personas, y del área muchos evangelistas, Carlos, todos estos hombres de Dios, pues que uno iba aprendiendo, entendiendo. El mismo Randy Island, que era nuestro amigo, aprendiendo muchas cosas de ellos, que empezamos a interactuar y aprender. Pero verdaderamente no fue fácil, Pastor Iván. Que su vida, pastor, de su niñez y todo no fue fácil. En el evangelio al principio, y yo me imagino que todavía no es fácil, pero yo me gozo, yo personalmente, amado hermano, yo me gozo con el testimonio del pastor Ali, porque yo lo conozco bien y hemos compartido muchísimo. Él es como mi hermano carnal, como nosotros lo queremos como si fuera mi hermano carnal, amado hermano, ya que nos criamos y estuvimos muchos años juntos, y todavía nos gozamos de todo el cambio que el Señor ha hecho, de todo eso que Dios ha hecho. ¿Y cómo fue que Dios lo llamó a usted al pastorado, pastor?
Bueno, yo me acuerdo que yo hacía la cadena de clamor al mediodía con el reverendo Rashki y mi amada esposa pues le había cocinado un caldero de arroz blanco con un caldero de ternera. Mira para allá. Ay, Ya Dios pues nos estaba hablando del pastorado, pero yo me acuerdo que mientras él estaba comiendo, estaban las cosas difíciles en Puerto Rico. Estaban las cosas bien, pues, pasando por un momento bien duro allá en la isla. Y yo me acuerdo que mientras él estaba comiéndose una ternera que mi esposa preparaba con mucha papita y bien chévere. Buen provecho a lo que están comiendo ahora a las 5 de la tarde allá en Puerto Rico. Mientras él estaba comiendo, ese varón que todo el mundo pues conoce, reverendo Rasky, él se vira y me dice: así te dice el Espíritu Santo, vete para Estados Unidos, que lo que Dios va a hacer cosas grandes, y tu ministerio, tu pastora. Y empezó a hablar y yo sentí esa presencia. Mi esposa soltó el de esto y empezó a hablar en lengua, pero nadie sabía que nosotros nos teníamos que ir, porque la mamá de mi esposa estaba enferma. Y verdaderamente pues todo llevaba una secuencia. Amén. Y estoy contando por encimita porque son tantas cosas, pero cuando ese hombre se viró y dijo: así te dice el Espíritu, yo dije: wow. Yo sentí como que ese fuego wow, me paralizó, y yo dije, pues empezamos a orar y me acuerdo que un día en la iglesia donde perseveramos, en la iglesia Jesucristo el Buen Samaritano en Toa Baja, vino un predicador que no me conocía y trajo una palabra, y yo estaba pasando por un momento difícil, ya que estaba ayudando a levantar una emisora que hoy mismo es la 1350 AM en Puerto Rico, que estaba radio, el pastor Pedro de Jesús, amén, que hoy en día era Faro de Santidad y ahora pues la tiene Candelita. Pues yo me acuerdo que yo levantamos eso que era Nueva Victoria, yo la levanté con otro varón, y el diablo se metió y trató de sacarme de clamor y todo eso. Yo no entendía. Pues me sancionaron. Y yo me acuerdo que cuando yo estoy pasando por ese proceso, Pastor Iván, que era bien duro, ese varón se vira y mientras está predicando, estás pasando por esto, por otro, aquello y lo otro, pero es porque Dios tiene algo mayor y tu pastorado va a ser poderoso. Él no está diciendo nombre. Y cuando empieza a hablar todo eso, señala: tú el de la camisa amarilla. Y yo caí desplomado. Y yo me acuerdo que después de ahí, el pastor que yo tenía era vicepresidente del Concilio de Jesucristo el Buen Samaritano, pues quería entregarnos la obra a nosotros, y yo le dije: no, vamos a orar y que Dios lo permita. No era el plan de Dios, y Dios nos saca para acá, y vinimos de vacaciones y a estar con la familia, y empezamos a ganarnos vida, Pastor Iván, y ganarnos y mandarlos para la iglesia, pero no querían. Primero eran 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y yo decía: pero váyanse, no, usted va a ser nuestro pastor. Pero ya había una palabra. Y esas vidas no querían. Hasta que llegó el momento que tuvimos que decidir para la gloria del Señor. Y de ahí pues llevamos 12 años, vamos a cumplir ahora en septiembre 20. Qué bueno. Mire, amados hermanos, vemos las cosas lindas que Dios hace. Aleluya, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y vemos que no todo está perdido, cuando a veces vemos a una persona, amados hermanos, envuelto en las drogas y en todo, no todo está perdido. Yo siempre digo, pastor, que mientras hay vida hay esperanza. Y yo me gozo con el pastor Ali, que nos ha estado testificando, amados hermanos, de cómo Dios bregó con él. Y ahí vemos bien claro que para Dios no hay nada imposible,
que cuando uno se pone en las manos del Señor, Dios hace cosas lindas, amado hermano. Y ahí nos gozamos, pastor, de cómo Dios ha bregado con usted, del ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Conocemos al pastor Ali, compartimos, amados hermanos, y ahí vamos a la iglesia de él y allá nos gozamos, amado. Y yo me gozo porque, como él dijo, nosotros pues compartimos muchísimo en el mundo de pecado, pero qué bonito es compartir ahora en este mundo ahora espiritual las cosas lindas y maravillosas del Señor. Eso sí que es bueno. Pastor. Eso es tremendo. Antes pues nos montaban en la motora, vámonos por ahí, ¡bum! Pero ahora nos montamos en el Espíritu, alábalo. Eso es amén. Y nos gozamos de una manera poderosa. ¿Y quién diría, mira, quién no iba a imaginar que íbamos a estar hoy en día perseverando y sirviéndole a Dios de una manera especial? Y cada vez que venía yo de Puerto Rico para acá, el pastor Ali era uno de que cada vez que venía de Puerto Rico yo me le escondía porque siempre me decía, Dios te llamó a pastorear, Dios te llamó a pastorear, y ya me tenía cansadito ya con la palabrita esa. Y yo me le escondía, yo lo dejaba. Pero, amados hermanos, fue una de las personas que Dios empezó a utilizar poderosamente, a hablarme a mí respecto al ministerio, que Dios ya me había hablado muchísimos años, a los 2 meses de yo convertirme del pastorado, y el pastor Ali siempre estaba ahí, Dios recalcándome, Dios llamándome y Dios diciéndome. Y aquí estamos, amado hermano, él está pastoreando su iglesia, yo estoy pastoreando la mía para la gloria del Señor, y nos gozamos, pastor, de una manera especial, y siga hacia adelante. Le decimos al pastor que siga hacia adelante en el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, y en todo lo que podamos ayudarle, ahí estamos ahí para ayudarle. Y yo quiero, pastor, que en pocas palabras usted me le dé un consejo a esos hermanos que nos están viendo a través de Maranata, a través de YouTube, y los que van a ver este video. Amado hermano, pastor, que usted me le dé un consejo ahí. Amén. Bueno, yo sé que el tiempo avanza, pero solamente le voy a decir, toda madre, todo padre que, amén, que tiene en oración a su hijo, no se quite, no se rinda, siga perseverando. Es lindo cuando una madre y un padre se unen a orar y clamar, interceder ante la presencia del Todopoderoso por un hijo que esté en la droga, por un hijo que no le sirve. Mire, sígale creyendo a Dios que va a llegar el momento que esa persona va a tener un encuentro personal con Jesucristo. No te rindas, madre, tú que ya, amén, te has creído que todo está de esto. Hay una palabra que sigue a tu hijo, hay una palabra que sigue a tu hija, hay una palabra profética que todavía está vigente, amén, que tú le enseñaste, amén, y todo aquel que le va a servir, amén, su casa le va a servir a Jehová. Usted siga hacia adelante, créale a Dios, créale. Y no mire a la izquierda ni a la derecha, siga mirando al blanco, amén, póngaselo en las manos al Señor, saque un día, saque 2, saque 3 en ayuno y oración para que usted vea cómo la mano de Dios va a obrar, y no se quite, no se rinde, pelee y no se detenga, ¿ok? Amén. Eso es, pastor. Dios le bendiga mucho, pastor. Ya estamos casi terminando, amados hermanos, con el programa. Es necesario que testifique. Este programa es el programa del evangelista Ángel Figueroa. Lo excusamos que él está en Nicaragua, él está allá con el hermano Héctor Delgado, están allá. Hemos visto fotos, hemos visto videos, amados, y estamos viendo la mano de Dios obrando, cómo Dios los está utilizando a los hermanos allí, las cosas lindas que están haciendo. Estamos orando para que Dios siga utilizándolos poderosamente el tiempo que le quede allí. Y nos vamos a estar gozando, amados hermanos, con esos testimonios cuando ellos vengan para atrás. Así, amados hermanos, le damos gracias a Dios y al hermano Ángel por darnos el privilegio de hacer este programa en el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí es un privilegio grande. Y así, amados, queremos entregar el programa en este día. Y a todos los hermanos que están a través de la 1460 AM Junco, Puerto Rico, también hacia adelante, sigan orando por este programa y por Maranata Radio Ministry. Así que, pastor, mire, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, siga hacia adelante en el ministerio. Y mi hermano, acuérdese, este era el pastor Alice Burgo testificando de dónde Dios lo sacó. Y esto fue por encimita, porque es más profundo el testimonio del pastor, ya que lo conocemos. Y, amado, es para mí un privilegio grande poder estar aquí juntamente con él. Así que nos vamos a estar despidiendo, amados hermanos.
en esta preciosa tarde. Y no se olvide que ya mismito venimos con el programa de Compra la Verdad y No la Venda con el pastor Domingo Pérez y con mi persona, que nos vamos a estar gozando. Así que, pastor, una oración y nos vamos. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, te Señor. doy gracias, Dios mío, por esta linda Recibe toda la victoria, gloria por y estas toda la palabras honra, que Señor tú has amado. puesto en el corazón Sí, papá. mío, Señor, y el corazón del Sigue pastor Iván. bendiciendo a tu Bendice, siervo, Señor, Dios mío, a de cada una manera uno de los especial. que están escuchando, Sí, Señor. Padre mío, Mira, Dios. Maranata, Señor Padre, Continúa, sigue continúa haciendo usando. la obra, Sí, Señor, papá, para que para tu puedan gloria y tu seguir honra. hacia adelante, llevando el mensaje y la palabra. Gracias, Bendice, sana, liberta y rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante, para el cielo y sin curvita. Amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. No se olvide que ya mismito venimos con el programa de Compra la Verdad y No la Venda. Así que llévatelo bonito. Gloria al nombre.